El motor de mi vieja camioneta pick-up tosió una última vez antes de morir frente a la imponente reja de hierro, forjado de la hacienda La Esperanza. El silencio que siguió fue casi doloroso, solo roto por el zumbido incesante de las cigarras en el calor sofocante de la tarde en Sonora. Miré el reloj del tablero, cubierto de una fina capa de polvo rojizo. Eran las 4:15 de la tarde. El sol golpeaba sin piedad, haciendo brillar el asfalto como si fuera un espejo líquido. Suspiré, recostando la cabeza contra el asiento desgastado. Habían pasado 3 años. 3 largos años desde que huí de este lugar, jurando que solo volvería en un ataúd o para enterrar a alguien. Y la vida, con su retorcido sentido del humor, había decidido que fuera lo segundo. El abuelo Aurelio se había ido. Bajé del vehículo, sintiendo como mis botas de seguridad con punta de acero, pesadas y cubiertas de barro seco, crujían contra la grava inmaculada de la entrada. No había tenido tiempo de cambiarme. Había conducido 6 horas seguidas desde la mina de cobre en el norte del estado en cuanto recibí la llamada del tío Braulio. Llevaba mis jeans de trabajo, esos que mamá siempre decía que me hacían ver como un hombre, y una camisa de franela que olía a sudor y a gasolina. La puerta principal de roble macizo se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Bernarda, mi madre, estaba allí parada, bloqueando la entrada como una gárgola vestida de alta costura. Llevaba un vestido negro de encaje que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses, y su maquillaje estaba tan perfecto que parecía una máscara de porcelana. No me miró a los ojos. Su mirada descendió lentamente, escaneando mi ropa sucia, mis manos callosas y, finalmente, mis botas llenas de tierra. Marcela, dijo, pronunciando mi nombre como si fuera una enfermedad. ¿No tienes ni una pizca de vergüenza? Su voz era baja, sibilante, diseñada para herir sin levantar el tono. Hola, mamá. Vine en cuanto supe lo del abuelo. Mírate, me interrumpió, haciendo un gesto de asco con la mano, agitando sus pulseras de oro. Hoy enterramos al patriarca de esta familia, a tu abuelo, y tú te presentas vestida como si vinieras de limpiar establos. ¿Acaso planeas arruinar la alfombra persa que acabo de importar? Sentí ese viejo nudo en el estómago, esa mezcla de rabia y sumisión que solo ella sabía provocar en mí. Vengo de la mina, mamá. Soy ingeniera geóloga, es mi trabajo. No tuve tiempo de pasar por un hotel. ¿Hotel? Soltó una risa breve y seca. Por supuesto. Porque aquí ya no tienes habitación. Tu hermana Priscila necesitaba más espacio para su vestidor. Entra por la puerta de servicio, la de la cocina. Y por el amor de Dios, quítate esas botas horribles antes de pisar el mármol. No quiero que los invitados de Priscila te vean y piensen que hemos contratado a una jardinera nueva. Agaché la cabeza, apretando los puños. Nada había cambiado. Absolutamente nada. Di la vuelta a la mansión, caminando bajo la sombra de los grandes arcos coloniales. Desde las ventanas abiertas del salón principal, escuchaba música clásica suave y el tintineo de copas de cristal. Y sobre todo, escuchaba la voz de Priscila. Gracias a todos por sus mensajes. Sí, es un momento devastador para nosotras, decía, con ese tono quebradizo que ensayaba frente al espejo. El abuelo amaba esta casa y yo prometo mantener su legado vivo. Oh, gracias por esa donación de estrellas, corazón. Me detuve en seco y miré a través de una ventana entreabierta. Allí estaba ella. Priscila, la niña de oro. Estaba sentada en el sillón favorito del abuelo, sosteniendo su teléfono en un trípode con aro de luz. Estaba transmitiendo en vivo el funeral. Llevaba un velo negro transparente que la hacía ver misteriosa y trágica, perfecto para sus 50.000 seguidores que consumían su vida de fantasía. Entré por la cocina, donde las empleadas domésticas, mujeres que me habían visto crecer y que me habían dado más abrazos que mi propia madre, me miraron con lástima. Niña Marcela, le guardamos un plato de mole, susurró doña Juana, la cocinera. Gracias, Juana. Pero no tengo hambre, le dije, forzando una sonrisa. Me lavé la cara y las manos en el fregadero de acero inoxidable, tratando de quitarme el polvo del camino,
pero sabiendo que la mancha de ser la oveja negra no se quitaba con agua y jabón. La lectura del testamento se llevó a cabo 2 horas después, en la biblioteca. El aire olía a libros viejos, cera de velas y ambición contenida. El tío Braulio, hermano menor del abuelo y notario de la familia, se sentó detrás del enorme escritorio de caoba. Papá, Efraín, estaba sentado en una esquina, luciendo pequeño y nervioso. Mamá se sentó al lado de Priscila, tomándole la mano con fuerza, como si estuvieran a punto de recibir el premio gordo de la lotería. Yo me quedé de pie, cerca de la puerta, con los brazos cruzados, sintiéndome una intrusa en mi propia familia. El tío Braulio se aclaró la garganta y nos miró por encima de sus gafas. Aurelio fue un hombre de pocas palabras, pero de decisiones firmes, dijo Braulio, con voz solemne. Dejó instrucciones muy claras y específicas. Procederé a leer. Priscila apagó su teléfono por primera vez en toda la tarde. Mamá se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban con una codicia que apenas podía disimular. Primero, leyó Braulio, para mi hijo Efraín y mi nuera Bernarda. Les dejo la suma de 5 millones de pesos en efectivo, depositados en el fondo de inversión familiar, así como el paquete accionario en la empresa de transportes. Espero que esto les brinde la seguridad que siempre han buscado. Mamá soltó el aire que había estado conteniendo. 5 millones de pesos. No era una fortuna inmensa para su estilo de vida, pero era suficiente para mantener las apariencias unos años más. Asintió, satisfecha pero impaciente. Ella sabía que el premio mayor no era el dinero en efectivo. Era la tierra. Segundo, continuó Braulio, y su voz se endureció un poco. Para mi nieta mayor, Priscila. Te dejo la joya de mi vida, la hacienda La Esperanza, con sus 30 hectáreas de viñedos circundantes, la casa principal, las caballerizas y todo el mobiliario y obras de arte que contiene. Priscila soltó un grito ahogado, llevándose las manos al pecho en un gesto teatral. ¡Ay, Dios mío!, exclamó, con lágrimas brotando instantáneamente de sus ojos. La hacienda. Sabía que el abuelo confiaba en mí. Sabía que yo era la única que podía entender la belleza de este lugar. Mamá la abrazó, radiante. Te lo mereces, hija. Eres la viva imagen de la elegancia de esta familia. Ahora eres la dueña de todo esto. La señora de la Esperanza. Tercero, la voz de Braulio cortó la celebración como un cuchillo. Para mi nieta menor, Marcela. Todos se giraron hacia mí. La sonrisa de mamá se transformó en una mueca de desdén. Priscila me miró con esa suficiencia de quien ya ha ganado la carrera y mira al perdedor desde la meta. A Marcela, mi pequeña científica, le dejo la propiedad ubicada en el municipio de Bacadehuachi, conocida localmente como el Salitral del Muerto. 100 hectáreas de terreno en la zona norte. Se hizo un silencio absoluto en la biblioteca. Un silencio pesado, denso. Y entonces, Priscila soltó una carcajada. Una risa cristalina, cruel y genuina. ¿El Salitral?, dijo entre risas. ¿Hablas en serio, tío Braulio? ¿El abuelo le dejó ese pedazo de desierto blanco donde no crece ni la mala hierba? Mamá negó con la cabeza, con una sonrisa burlona curvando sus labios pintados de rojo. Vaya, Marcela. Parece que el abuelo tenía un sentido del humor muy retorcido al final. Te dejó un basurero gigante. 100 hectáreas de polvo, sal y grietas. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Construir castillos de arena? Sentí el calor subir por mi cuello. Sabía de qué lugar hablaban. Era una zona árida, lejos de todo, que la familia había intentado vender hace décadas sin éxito porque el suelo era demasiado salino para la agricultura y demasiado inestable para la construcción convencional. Es tierra, dije, manteniendo la voz firme aunque mis manos temblaban. Y el abuelo me la dejó a mí. Es una carga, eso es lo que es, replicó mamá, mirándome como si fuera estúpida. ¿Tienes idea de cuánto cuestan los impuestos prediales de 100 hectáreas, aunque sean inservibles? Te vas a arruinar solo tratando de mantener ese lugar a tu nombre. El tío Braulio se levantó y caminó hacia mí. En sus manos traía un sobremanila grueso.
Aquí tienes, Marcela. Esta es la copia certificada de la escritura y el plano topográfico. Es tuyo. Extendí la mano para tomarlo, sintiendo una extraña mezcla de gratitud y vergüenza. Pero antes de que mis dedos pudieran rozar el papel, una mano con uñas perfectamente manicuradas se interpuso y arrebató el sobre. Era mamá. Déjame ver eso, dijo, sacando el documento con brusquedad. Bernarda, por favor, intentó intervenir papá, pero mamá lo calló con una sola mirada fulminante. Ella leyó el documento rápidamente, sus ojos moviéndose de izquierda a derecha. Luego, soltó una risa amarga. Increíble. Simplemente increíble. Mira esto, Priscila. El valor catastral es ridículo. Esto no vale ni el papel en el que está impreso. Marcela, hazte un favor y renuncia a esto. No voy a permitir que el apellido de la Garza aparezca en listas de deudores de impuestos por tu culpa. Dámelo, mamá, dije, dando un paso adelante. Es mío. No, no es tuyo. Es un error de un viejo senil. Mamá se dio la vuelta y caminó hacia la enorme chimenea de piedra que dominaba la habitación. El fuego crepitaba alegremente, ajeno al drama humano. «Mamá, ¿qué haces?», preguntó Priscila, aunque había una nota de diversión en su voz. «Estoy limpiando la basura», dijo Bernarda. Y sin dudarlo un segundo, arrojó la escritura al fuego. «No», grité, lanzándome hacia adelante, pero el tío Braulio me sujetó del brazo. Vi cómo el papel grueso se ennegrecía, se curvaba y finalmente estallaba en llamas anaranjadas y azules. Las letras negras, las coordenadas, el nombre de mi abuelo y el mío, todo se consumió en cuestión de segundos hasta convertirse en ceniza gris que voló por la chimenea. Me quedé paralizada, mirando el fuego. Ese gesto, ese maldito gesto. Fue como si me hubieran arrancado la piel. De repente, un recuerdo me golpeó con la fuerza de un mazo, un recuerdo que había enterrado muy profundo. Tenía 10 años. Había encontrado una geoda en el campo, una piedra fea por fuera pero llena de cristales violetas por dentro. Corrí a casa para mostrársela a mamá, orgullosa de mi descubrimiento. Ella estaba tomando té con sus amigas. Cuando puse la piedra en la mesa, ella gritó: «¡Quita esa suciedad de mi mesa! Eres una niña, Marcela, no un topo». Y tiró mi geoda a la basura frente a todos. «Aprende de tu hermana», me dijo, señalando a Priscila que jugaba con una muñeca impoluta. «Aprende a valorar las cosas bellas, no la mugre». Ahora, 20 años después, estaba haciendo lo mismo. Quemando mi herencia porque no brillaba como el oro falso que ella adoraba. «Te acabo de ahorrar un problema, Marcela», dijo mamá, sacudiéndose las manos como si hubiera tocado algo infeccioso. «Deberías darme las gracias. Ahora, puedes concentrarte en tu trabajo y enviarle dinero a tu hermana. Mantener esta hacienda va a ser costoso y todos tenemos que colaborar. Es por el bien de la familia». Miré a mi padre, que apartó la mirada avergonzado. Miré a Priscila, que sonreía triunfante. Y miré a mamá, esa mujer que nunca me había querido por lo que yo era. Sentí algo romperse dentro de mí. Pero no fue un quiebre de debilidad. Fue el sonido de las cadenas rompiéndose. «Gracias, mamá», dije, y mi voz sonó tan fría que incluso Priscila dejó de sonreír. «Tienes razón. Me has abierto los ojos. El fuego purifica, ¿verdad?». Me solté del agarre del tío Braulio y caminé hacia la puerta. «¿A dónde vas?», preguntó mamá, irritada. «No hemos terminado. Necesitamos hablar sobre cómo vas a contribuir a los gastos de la casa». «Yo no tengo casa aquí», dije sin voltear. «Y no tengo nada que contribuir. Ustedes tienen la mansión, los viñedos, el oro. Yo solo tengo cenizas. Quédense con su reino». Salí de la biblioteca y de la casa, sin detenerme. Subí a mi camioneta y arranqué el motor. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Justo cuando salía a la carretera principal, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto del tío Braulio. «Tranquila, hija. Tu madre es predecible.
Lo que quemó fue una copia simple. La escritura original electrónica y el título de propiedad están seguros y registrados a tu nombre en el registro público desde la semana pasada. Aurelio sabía que esto pasaría. Ve a ver tu tierra. Él me dijo una vez, Marcela es la única que sabe que no todo lo que brilla es oro. Confía en tu instinto. Frené en el acotamiento y leí el mensaje 2 veces. Las lágrimas que no había derramado en el funeral empezaron a correr por mis mejillas, mezclándose con el polvo. El abuelo lo sabía. Él sabía que me tratarían así. Y me había protegido. Miré hacia el norte, hacia la oscuridad del desierto. Hacia el salitral del muerto. Ellos veían muerte. Yo empezaba a preguntarme si el abuelo había visto vida. Pisé el acelerador. No iba a volver a la mina. Iba a ir a mi tierra. Pasaron 2 semanas antes de que pudiera pisar el salitral. 2 semanas en las que mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. Priscila no paraba de enviarme fotos de facturas. Marcela, el techo del ala oeste tiene goteras. El presupuesto es de 150.000 pesos. Deposítame. Marcela, papá necesita sus medicinas especiales. Son 5.000 pesos. No seas ingrata. Marcela, voy a redecorar el salón principal para una sesión de fotos de una revista. Necesito 80.000 pesos para las cortinas de seda. Ni un ¿cómo estás?, ni un ¿llegaste bien? Solo números. Solo demandas. Yo no contestaba. Dejaba que los mensajes se acumularan como basura digital. Cuando finalmente llegué a mi propiedad, entendí por qué se reían. El salitral del muerto era un paisaje lunar. 100 hectáreas de terreno plano, agrietado por el sol, cubierto de una costra blanca de salitre que crujía bajo las llantas de mi camioneta. No había árboles, solo algunos arbustos espinosos y secos que rodaban con el viento caliente. El aire olía a azufre y a soledad. Bajé del auto, armada con mi kit de geología, mi martillo de roca, mis frascos de muestreo, ácido clorhídrico diluido y mi espectrómetro portátil, un aparato costoso que había comprado con mis ahorros hacía años. Caminé hacia el centro del terreno, donde el suelo parecía más húmedo, formando una especie de barro denso y grisáceo bajo la costra de sal. El calor era infernal, casi 40 grados a la sombra, si es que hubiera habido sombra. Cualquier agricultor vería esto y lloraría. Cualquier arquitecto vería esto y huiría. Era, a todas luces, un terreno maldito. Pero yo me agaché y tomé un puñado de ese barro gris. Lo froté entre mis dedos. Tenía una textura jabonosa, peculiar. No era arcilla normal. Era demasiado suave, demasiado plástica. Me llevé un poco de tierra a la punta de la lengua. Un viejo truco de geólogos que mi madre habría considerado repugnante. Escupí de inmediato. Salado. Amargo. Y metálico. Un sabor metálico muy específico que me hizo cosquillear la nuca. Hola, vieja amiga, susurré a la tierra. Saqué el ácido y dejé caer unas gotas sobre la muestra. No hubo efervescencia violenta, lo que descartaba la piedra caliza común. La tierra simplemente absorbió el líquido, cambiando ligeramente de color a un tono violáceo. Mi corazón empezó a latir con fuerza contra mis costillas. Saqué el espectrómetro. Mis manos temblaban un poco mientras apuntaba el láser hacia la muestra de suelo húmedo. La pantalla digital parpadeó unos segundos, procesando la luz refractada. Analizando. Analizando. El resultado apareció en letras verdes brillantes, litio, Li 3,200 ppm, partes por millón. Solté el aire que no sabía que estaba reteniendo. No puede ser, dije en voz alta, mi voz perdiéndose en el desierto. 3.200 partes por millón. Para ponerlo en perspectiva, las minas de litio más rentables del mundo, en los salares de Bolivia o Chile, operan con concentraciones de alrededor de 1.000 o 1.500 partes por millón. Esto era más del doble. Esto era una anomalía geológica. Una piscina subterránea de oro blanco concentrado durante milenios en esta cuenca cerrada.
El abuelo no me había dejado un desierto. Me había dejado una de las reservas de litio más ricas del continente. El mineral esencial para las baterías de todos los autos eléctricos, teléfonos y computadoras del futuro. Me senté en el suelo salado, sin importarme que se ensuciaran mis pantalones. Me eché a reír. Una risa histérica, liberadora, que se mezclaba con las lágrimas. Viejo zorro, dije mirando al cielo azul. Tú lo sabías. Sabías que mamá solo ve la superficie. Sabías que Priscila solo ve el brillo. Pero tú sabías que yo miraría adentro. Tomé muestras. Muchas muestras. Llené 10 bolsas de seguridad, etiquetándolas con coordenadas GPS precisas. Sabía que necesitaba una confirmación de laboratorio certificada, pero mi instinto no fallaba. Yo era millonaria. No, no solo millonaria. Era dueña de un imperio energético en potencia. Mientras conducía de regreso a la ciudad más cercana para enviar las muestras por paquetería urgente a un laboratorio en la Ciudad de México, mi teléfono sonó. Era Priscila. Otra vez. Esta vez contesté. Quería escucharla. Quería escuchar la desesperación en su voz mientras yo tenía el boleto de lotería ganador en el asiento del copiloto. ¿Qué quieres, Priscila? Por fin contestas, maldita sea. Gritó ella. Se escuchaba ruido de fondo, como si estuvieran moviendo muebles. Tenemos una emergencia. Una emergencia real, Marcela. ¿Se te rompió una uña? Cállate. El banco nos llamó. Al parecer, el abuelo había hipotecado una parte de los viñedos hace años para intentar salvar la cosecha, y ahora que murió, el banco quiere ejecutar la garantía o que paguemos los intereses atrasados. Son 2 millones de pesos, Marcela. Para el lunes. Vaya. Eso suena grave. Es gravísimo. Si no pagamos, van a embargar los terrenos alrededor de la casa. Van a poner una cerca horrible justo enfrente de mi jardín. Mamá está con taquicardia. Tienes que ayudarnos. Sé que tienes ahorros. Pide un préstamo en tu trabajo. Haz algo. Eres parte de esta familia. Frené en un semáforo rojo. Miré las bolsas de tierra en el asiento de al lado. Podría pagar esa deuda mañana mismo si quisiera. Podría salvarlos. Pero entonces recordé sus palabras en la biblioteca. Te vas a arruinar tratando de mantener ese lugar. Aprende a valorar las cosas bellas, no la mugre. Lo siento, Priscila, dije, inyectando en mi voz toda la falsa tristeza que pude reunir. Me encantaría ayudar. ¿De verdad? Pero estoy quebrada. ¿Qué? ¿Mientes? No miento. Tenían razón. El salitral es un pozo sin fondo. Tuve que gastar mis ahorros pagando una multa ambiental por el estado del terreno. Es solo tierra inútil, Priscila. Como dijo mamá, es un basurero. No tengo dinero. Soy pobre. Solo tengo barro y sal. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de mamá se escuchó, arrebatándole el teléfono a mi hermana. Eres una inútil, Marcela. Bramó Bernarda. Siempre supe que no servirías para nada. Te dimos una educación, te dimos un apellido y no puedes conseguir ni 2 millones de pesos. Ojalá te hubieras quedado en esa mina y no hubieras vuelto nunca. No nos vuelvas a llamar hasta que no tengas dinero en la mano. Y me colgó. Miré el teléfono apagado y sonreí. Una sonrisa fría, calculadora. No se preocupen, mamá. No las voy a llamar. Ustedes me van a llamar a mí. 3 semanas después, el informe del laboratorio llegó a mi correo electrónico. Confirmado. Litio de alta pureza. Arcilla hectorita rica en litio. Estimación preliminar del valor del yacimiento, incalculable, pero las proyecciones iniciales hablaban de cientos de millones de dólares en derechos de explotación a lo largo de 20 años. No pasó mucho tiempo antes de que los tiburones olieran la sangre. Pero yo no era un pececillo. Yo era la dueña del océano.
recibí una llamada de un número con LADA de Estados Unidos. ¿Hablo con la ingeniera Marcela de la Garza? Ella habla. Buenos días, ingeniera. Mi nombre es Robert Stone, CEO de Greentech Global. Hemos estado monitoreando la geología de Sonora por años, y nuestros satélites han detectado anomalías en su propiedad que coinciden con los registros que usted, discretamente, mandó analizar. Nos gustaría hablar de negocios. De negocios muy serios. Señor Stone, dije, recostándome en mi silla de oficina en el pequeño departamento que rentaba. Estoy dispuesta a escuchar. Pero tengo una condición no negociable. Dígame, ingeniera. La firma del contrato no se hará en una oficina aburrida. Se hará en el lugar de origen. Y quiero que se haga durante una fiesta. ¿Una fiesta?, preguntó Stone, confundido. Sí. Mi hermana está organizando una gran fiesta en la hacienda La Esperanza para intentar cazar a un marido rico que la salve de la ruina. Quiero que vayamos allí. Quiero firmar el contrato delante de todos. Stone se rió, una risa grave y de admirador. Me gusta su estilo, Marcela. Estaremos allí. Llevaré el cheque. Colgué el teléfono. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de anticipación. La trampa estaba puesta. Ellas querían un espectáculo. Ellas querían aparentar riqueza. Bueno, yo les iba a dar el mayor espectáculo de sus vidas. Les iba a enseñar la diferencia entre parecer rico y ser dueño del futuro. El día de la fiesta llegó envuelto en una bruma de calor y desesperación. Priscilla había bautizado el evento como Noche de Verano en La Esperanza, un nombre pretencioso para lo que en realidad era una subasta encubierta de su propia dignidad. Había gastado lo que no tenía, utilizando tarjetas de crédito al límite y pidiendo favores a proveedores que aún confiaban en el apellido de La Garza para transformar la hacienda en un escenario de película. Llegué a las 7 de la tarde. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de Sonora de un violeta intenso y naranja quemado. No llegué en mi vieja camioneta. Llegué en el primer vehículo de una caravana de 3 camionetas Suburban negras, blindadas y relucientes, con vidrios polarizados que reflejaban la curiosidad de los invitados que ya abarrotaban los jardines. Al volante de mi vehículo iba un chofer privado. A mi lado, Robert Stone revisaba por última vez los documentos en su tableta. ¿Está lista, Marcela?, me preguntó, notando cómo mis manos apretaban la tela de mi pantalón. Nací lista, Robert. Solo que tardé 32 años en darme cuenta. El convoy se detuvo justo frente a la escalinata principal, bloqueando la entrada de los otros invitados. Un valet parking corrió hacia nosotros, confundido por tal despliegue de poder. Bajé del auto. No llevaba mi ropa de trabajo. Tampoco llevaba un vestido de gala exagerado como los de Priscilla. Vestía un traje sastre blanco impecable, cortado a medida, con una blusa de seda azul marino que hacía juego con el color profundo del litio reactivo. Mis botas de trabajo habían sido reemplazadas por tacones de aguja que resonaban con autoridad sobre la grava. Me había soltado el cabello, dejándolo caer en ondas naturales sobre mis hombros, y por primera vez en mi vida, llevaba un labial rojo intenso. Priscilla estaba en la entrada, recibiendo a los invitados con una copa de champán en la mano. Llevaba un vestido dorado lleno de lentejuelas que gritaba «Mírame», pero su sonrisa era tensa, sus ojos escaneaban la multitud con pánico, buscando a alguien, a cualquiera, que pareciera tener una chequera abultada. Cuando me vio bajar de la camioneta, su sonrisa se congeló. Parpadeó 2 veces, como si no pudiera creer lo que veía. Luego, la confusión dio paso a la ira. Se disculpó con una pareja de ancianos ricos y marchó hacia mí, con mamá, Bernarda, siguiéndola de cerca como un perro guardián. ¿Qué demonios es esto, Marcela?, siseó Priscilla cuando estuvo lo suficientemente cerca para que los invitados no la oyeran. Te dije que vinieras a ayudar en la cocina o que entraras discretamente. ¿Quién te crees que eres para bloquear mi entrada con estos coches de narcotraficante? Mamá me miró de arriba abajo, con la boca ligeramente abierta. No encontraba el defecto habitual. No había barro.
No había ropa barata. ¿Y ese traje?, murmuró mamá. ¿A quién se lo robaste? ¿O es una imitación barata que compraste a crédito? Buenas noches, madre. Buenas noches, Priscila, dije con una calma que las descolocó. No vine a ayudar en la cocina. Vine a hacer negocios. Y traje invitados. Señalé a Robert Stone y a su equipo de 4 abogados y geólogos, todos vestidos con trajes oscuros impecables, que bajaban de los vehículos con maletines metálicos. ¿Negocios? Priscila soltó una risa nerviosa, mirando a Robert, que irradiaba el aura inconfundible del dinero viejo. ¿Qué negocios puedes tener tú, la reina del barro? ¿Quiénes son estos señores? ¿Son tus acreedores? Robert Stone dio un paso adelante, ajustándose la corbata. Buenas noches, señoritas. Soy Robert Stone, director ejecutivo de Greentech Global para América Latina. Y no somos acreedores. Somos socios. ¿Socios? Mamá arrugó la nariz. ¿Socios de Marcela? ¿En qué? ¿En vender tierra para macetas? Algo así, dije, sonriendo. Vamos a entrar. Creo que querrán escuchar esto. Sin esperar invitación, pasé por delante de ellas y subí la escalinata. La gente se apartaba a mi paso. El rumor comenzó a correr como la pólvora entre los invitados. Esa es Marcela, la oveja negra. ¿Quién es el gringo que va con ella? Vieron los coches. Entramos al gran salón de baile. La orquesta de cuerdas dejó de tocar un momento ante la interrupción. Me dirigí directamente al centro del salón, donde Priscila había instalado un micrófono para dar su discurso de bienvenida, que en realidad sería su discurso de venta. Marcela. «Bájate de ahí», gritó Priscila, corriendo tras de mí, olvidando su pose de dama sofisticada. «Estás arruinando mi fiesta». «¿Seguridad? Saquen a esta loca de aquí». 2 guardias de seguridad contratados se acercaron, pero los guardaespaldas de Robert Stone, 2 tipos que parecían armarios empotrados, se interpusieron suavemente pero con firmeza. Tomé el micrófono. El acople hizo un sonido agudo que silenció a toda la sala. 200 personas, la crema innata de la sociedad local, me miraban. Buenas noches a todos, dije. Mi voz no tembló. Ni un poco. Lamento la interrupción. Mi hermana Priscila ha organizado una velada encantadora para celebrar el legado de nuestro abuelo, Aurelio de la Garza. Y creo que es el momento perfecto para honrar ese legado con la verdad. «Cállate», gritó mamá desde el pie del escenario, con la cara roja de furia. «Estás borracha. Bájate o te desheredo». «Ah, espera, ya no tienes nada que heredar». El público soltó algunas risitas nerviosas. «Tienes razón, mamá», dije mirando directamente a sus ojos. «No tengo nada que heredar de ustedes. Porque ustedes se encargaron de dejarme muy claro que mi parte de la herencia era basura. ¿Recuerdan? 100 hectáreas de tierra muerta. El salitral. Un lugar donde no crece ni la mala hierba». Hice una pausa dramática. Robert subió al escenario y se paró a mi lado. Abrió uno de los maletines metálicos y sacó un frasco de cristal que contenía el polvo grisáceo de mi tierra, y un documento legal encuadernado en cuero azul. Hace un mes, continué, mi madre quemó la copia de mi escritura en la chimenea de esta misma casa, riéndose de mi pantano inútil. Mi hermana me dijo que me arruinaría pagando impuestos por un basurero. Priscila estaba pálida. Empezaba a entender que esto no era una rabieta. Pero el abuelo Aurelio sabía algo que ustedes, en su arrogancia, ignoraron. Él sabía que el valor no siempre brilla por fuera. Miré a Robert. Él asintió y tomó el micrófono. Su español con acento estadounidense resonó con autoridad. Damas y caballeros. Soy Robert Stone. Represento a una de las mayores empresas de tecnología energética del mundo. La señorita Marcela de la Garza no es dueña de un pantano. Es dueña del yacimiento de litio en arcilla más puro y extenso que se ha descubierto en el norte de México en los últimos 50 años.
Un murmullo de asombro recorrió la sala como una ola. Alguien dejó caer una copa de cristal. ¿Litio?, susurró Priscila, con los labios temblando. Sí, litio, dije, recuperando la palabra. El oro blanco. El petróleo del futuro. Robert abrió la carpeta azul. Hoy, delante de todos ustedes como testigos, Greentech Global tiene el honor de firmar un acuerdo de asociación estratégica con la ingeniera de la Garza. ¿De cuánto estamos hablando?, preguntó en voz alta un banquero que estaba entre el público, incapaz de contener su curiosidad financiera. Robert sonrió. El contrato incluye un bono de firma inmediato, pagadero hoy mismo a la cuenta personal de la señorita Marcela, por la cantidad de $15 millones estadounidenses. El silencio que siguió fue absoluto. $15 millones. Eso eran casi 300 millones de pesos mexicanos. Una cifra que superaba el valor de la hacienda La Esperanza 10 veces. Además, continuó Robert, disfrutando del momento, la señorita Marcela retendrá el 3% de las regalías brutas de la producción anual de la mina durante los próximos 25 años. Mamá se agarró del brazo de papá para no caerse. Priscila parecía haber entrado en estado de catatonía. Saqué mi pluma. Una pluma Montblanc que me había regalado el tío Braulio cuando me gradué. Firmé el documento sobre la mesa improvisada que uno de los asistentes sostuvo. El sonido de la pluma rasgando el papel fue el único sonido en la sala. Listo, dije, cerrando la carpeta. Entonces, el caos estalló. Mamá subió al escenario con una agilidad que no sabía que tenía a sus 60 años. Su rostro ya no tenía furia, sino una máscara grotesca de amor maternal fingido. «Mi niña. Mi Marcelita», gritó, abriendo los brazos. «Sabía que lo lograrías. Siempre supe que eras un genio. Dios mío, qué bendición para la familia. Priscila, ven a abrazar a tu hermana». Priscila salió de su trance. Sus ojos, antes llenos de odio, ahora brillaban con la luz de la salvación. Vio en mí no a su hermana, sino a un cajero automático gigante que acababa de salvarla de la quiebra. «Marcela», sollozó Priscila, corriendo hacia mí. «Lo sabía. El abuelo nos cuidó a todos. Somos ricas. Podemos arreglar el techo. Podemos pagar al banco». Me quedé quieta, dejando que se acercaran. Cuando mamá intentó abrazarme, di un paso atrás. Un solo paso, pero fue como si hubiera levantado un muro de hielo. ¿Somos ricas?, pregunté, con voz suave. Mamá se detuvo, con los brazos en el aire. Claro que sí, hija. Somos una familia. La sangre es más espesa que el agua, ¿no? Todo esto es patrimonio de los de la Garza. El abuelo quería que nos cuidáramos entre nosotros. Priscila tiene deudas, pobre, ha sufrido tanto tratando de mantener esta casa para todos. Con ese dinero, podemos dejar la hacienda como nueva y no, la interrumpí. ¿Cómo que no? Mamá parpadeó, confundida. Dije que no. El contrato está a mi nombre. El cheque está a mi nombre. La tierra está a mi nombre. Pero somos tu familia, balbuceó Priscila, con el rímel corrido por las lágrimas. Marcela, no puedes hacernos esto. El banco va a venir el lunes. Debemos 2 millones de pesos. Tú tienes 300 millones. ¿Es una gota de agua para ti? Miré a la multitud. Todos nos observaban, juzgando, calculando. Tienen razón. Es una gota de agua para mí, admití. Pero ustedes no tienen sed de agua. Tienen sed de veneno. Me acerqué a mamá, invadiendo su espacio personal. Mona, tú quemaste mi escritura. Dijiste que era basura. Dijiste que me hacías un favor librándome de la carga. Bueno, te devuelvo el favor. No voy a cargarte con la responsabilidad de administrar mi dinero. Sería injusto para ti, ¿no? Dijiste que yo no tenía mente para los negocios. Era una broma. Chilló mamá, desesperada. Estaba estresada.
Marcela, soy tu madre. Te di la vida. Y te has pasado los últimos 30 años tratando de quitármela, gramo a gramo, insulto a insulto. Me volví hacia Priscila. ¿Y tú? Me llamaste sirvienta. Me dijiste que entrara por la puerta de atrás. Querías que lavara los platos en tu fiesta. Saqué de mi bolso un billete de 500 pesos. Dijiste que me pagarías 500 pesos por ayudar. Aquí tienes. Te los regalo. Úsalos para el taxi cuando el banco te quite la casa. Lancé el billete a sus pies. Cayó sobre el escenario de madera pulida un papel azul solitario y triste. ¡Maldita!, gritó Priscila, su máscara cayendo por completo. Se lanzó hacia mí con las uñas por delante, pero uno de los guardaespaldas de Robert la interceptó en el aire, sujetándola sin esfuerzo. Señorita de la Garza, dijo Robert, con voz fría. Le sugiero que no toque a nuestra socia. Cualquier agresión será respondida con una demanda penal inmediata. Y tenemos muchos testigos. Priscila se derrumbó en el suelo, llorando histéricamente, golpeando el piso con los puños. Mamá se llevó las manos a la cabeza, gritando que le daba un infarto, actuando su mejor papel de víctima. Papá simplemente se sentó en una silla, escondiendo la cara entre las manos, derrotado por décadas de permitir la maldad bajo su propio techo. Vámonos, Robert, dije, dándome la vuelta. El aire aquí huele a podrido. Prefiero el olor del azufre. Bajé del escenario con la cabeza alta, caminando entre la multitud que se abría a mi paso como el mar rojo. Nadie se atrevió a decir una palabra. Solo se escuchaban los sollozos de mi hermana y los gritos de mi madre a mis espaldas, desvaneciéndose mientras salía hacia la noche fresca, hacia mi libertad. El lunes siguiente a la fiesta, la realidad golpeó a la hacienda La Esperanza con la fuerza de un mazo de demolición. Yo no estaba allí para verlo, pero el tío Braulio me lo contó todo con detalle mientras tomábamos café en su despacho. Los acreedores de Priscila, que habían estado presentes en la fiesta o se habían enterado del escándalo por las redes sociales, entraron en pánico. Se dieron cuenta de que Priscila no tenía acceso a mi fortuna. La burbuja de los ricos de la Garza había estallado. El banco ejecutó la hipoteca a las 8 de la mañana en punto. Los alguaciles llegaron con una orden de desalojo. Priscila intentó atrincherarse en su habitación, gritando que era propiedad privada, pero la ley no entiende de berrinches. Tuvieron que sacarla a la fuerza, arrastrando sus maletas Louis Vuitton por la grava. Mamá intentó jugar su última carta, demandarme. Fue a 3 despachos de abogados diferentes, alegando que yo había manipulado al abuelo, que el litio era parte del patrimonio familiar, que yo tenía la obligación legal de mantenerlos. Todos los abogados le dijeron lo mismo, el testamento era blindado. El abuelo había sido muy específico. El terreno y todo lo que contenga, sobre o bajo el suelo. No había caso. Además, yo tenía el equipo legal de Grinters respaldándome. Pelear contra mí era como tirar piedras a un tanque de guerra. Papá fue el único que aceptó su destino con cierta dignidad. Se mudaron a un pequeño departamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad, pagado con lo poco que les quedó tras liquidar las deudas personales. Un año después el helicóptero descendió suavemente sobre el helipuerto de la mina Aurelio. Me quité los auriculares y bajé, sintiendo el viento en la cara. El Salitral ya no era un desierto blanco y muerto. Ahora era un complejo de extracción de última generación, diseñado para ser ecológicamente sostenible. Habíamos implementado una tecnología de extracción directa que no requería evaporar millones de litros de agua, protegiendo los mantos acuíferos de la región. Había paneles solares por todas partes, alimentando la operación. Caminé hacia la oficina principal, saludando a los ingenieros y técnicos. Muchos de ellos eran jóvenes locales, becados por la fundación que yo había creado. «Ingeniera, tiene una visita en la recepción», me dijo mi asistente. «¿Quién es?» «Dice que es su hermana». Suspiré. Sabía que este día llegaría. Entré en la sala de espera. Priscila estaba sentada en el borde de una silla. Ya no llevaba vestidos de diseñador.
Llevaba un uniforme beige de cajera de una cadena de supermercados, con una etiqueta que decía Priscila, en entrenamiento. Se veía cansada. Las líneas alrededor de sus ojos eran reales, no fingidas. Había perdido esa arrogancia brillante, reemplazada por una dureza opaca. Cuando me vio, se puso de pie rápidamente. «Hola, Marcela». «Hola, Priscila». «No vine a pedir dinero», dijo rápidamente, levantando las manos. «Sé que no me lo darías. Y mamá me dijo que no viniera, pero necesitaba verte». «¿Para qué?» Priscila miró alrededor, a la oficina moderna, a los premios de sostenibilidad en las paredes. «Trabajo en el supermercado del centro. Ayer te vi en la portada de la revista Expansión. La mujer que transformó el desierto». «Sí. Fue una buena entrevista. Mamá dice que eres una bruja. Que nos robaste. Que el abuelo estaba loco. ¿Y tú qué dices?» Priscila bajó la mirada a sus manos, que ya no tenían manicura perfecta. Estaban cortas y sin pintar. Digo que el abuelo tenía razón. Yo no habría sabido qué hacer con esto. Probablemente habría vendido el terreno por centavos al primer oportunista que pasara para comprarme un coche nuevo. Tú viste lo que había debajo. Yo solo vi suciedad. Hubo un silencio incómodo. ¿Cómo están?, pregunté. Sobreviviendo. Papá está mejor, más tranquilo sin la presión de mantener la hacienda. Mamá, bueno, mamá sigue siendo mamá. Se queja del departamento, se queja de los vecinos, se queja de que el aire acondicionado hace ruido. Vive en el pasado. ¿Y tú? Estoy aprendiendo. Priscila me miró a los ojos, y por primera vez vi algo parecido a la honestidad. Estoy aprendiendo que el dinero cuesta trabajo ganarlo. Me duelen los pies todo el día. Los clientes me gritan. Es humillante. Pero supongo que es el karma, ¿no? Yo te grité mucho. Asentí. No sentí lástima. Sentí justicia. Vine a entregarte esto, dijo, sacando algo de su bolso barato. Era una caja pequeña envuelta en papel periódico. La tomé y la abrí. Dentro estaba mi vieja geoda de amatista. La que mamá había tirado a la basura cuando tenía 10 años. Estaba pegada. Alguien se había tomado la molestia de pegar los fragmentos rotos con pegamento transparente, aunque se notaban las grietas. Fui a la casa de empeño, dijo Priscila, con la voz quebrada. Mamá había guardado algunas cajas viejas antes del desalojo. La encontré allí. Recordé cuánto lloraste ese día. Pasé 3 noches pegándola. Sé que no vale nada comparado con todo esto, pero, gracias, dije. Mi garganta se cerró un poco. Toqué la piedra rugosa. Vale mucho. Bueno, tengo que irme. Mi turno empieza en 1 hora y si llego tarde me descuentan el día. Priscila se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Priscila, la llamé. Ella se detuvo. La Fundación Aurelio está ofreciendo becas para adultos que quieran terminar su carrera universitaria o aprender administración de empresas. No es dinero regalado. Tienes que estudiar, pasar los exámenes y mantener el promedio. Si te interesa, aplica. Como cualquier otra persona. Priscila se quedó quieta un momento. No se volteó, pero vi cómo sus hombros temblaban ligeramente. Gracias, Marcela. Lo pensaré. Salió de la oficina. Me quedé sola, sosteniendo la piedra rota y pegada. Miré por la ventana hacia mi imperio de litio. Había convertido el barro en oro. Había convertido el desprecio en poder. Y tal vez, solo tal vez, había empezado a convertir el odio en algo que, aunque nunca volvería a ser amor, al menos ya no era guerra. Me senté en mi escritorio y coloqué la geoda reparada justo al lado de mi premio de empresaria del año. Se veían extraños juntos, el cristal perfecto y brillante del trofeo al lado de la piedra morada llena de cicatrices de pegamento. Pero esa piedra rota era más valiosa. Me recordaba cada día que la verdadera riqueza no es lo que te dan, sino lo que descubres.
Mi familia quería vivir en un castillo de naipes, admirando la fachada. Yo elegí cavar en los cimientos. El abuelo me enseñó que a veces hay que ensuciarse las manos para encontrar la verdad. Mamá y Priscila eligieron la limpieza superficial y terminaron con las manos vacías. Yo abracé el pantano, abracé el barro y el barro me recompensó. No los odio. El odio es un gasto de energía innecesario y yo estoy en el negocio de la energía renovable. Simplemente los dejo estar donde eligieron estar, en el pasado. Yo estoy ocupada construyendo el futuro. Ahora te pregunto a ti que has escuchado mi historia. ¿Fui demasiado cruel al dejar que mi familia perdiera su hogar y su estatus, teniendo yo la capacidad de salvarlos con un chasquido de dedos? ¿O fue la única manera de que aprendieran, por primera vez en sus vidas, el verdadero valor de las cosas? Gracias por acompañarme en esta historia de justicia y redención. Si crees que Marcela hizo lo correcto, dale un gran like a este vídeo. Si hubieras perdonado a la familia, comenta perdón, pero si crees que tuvieron su merecido, comenta justicia. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más historias donde el karma siempre llega a tiempo. Nos vemos en la próxima.